Hola, mi nombre es Andrea Griborio, soy directora del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli y hoy nos encontramos en el Museo de la Ciudad de México para recorrer parte de sus salas que hoy albergan la exposición Invierno, Imágenes de la Arquitectura Contemporánea Chilena. Invierno es un proyecto que surge con la iniciativa, con la idea de hacer un registro audiovisual por esas obras de arquitectura que han sido símbolo de ese gran auge de la arquitectura chilena en los últimos 30 años. Es un proyecto que nace de la idea de registrar en video, en principio, estas obras para darles otra mirada, otro acercamiento, para entender también cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Y a partir de esta idea, de esta iniciativa, de hacer un proyecto audiovisual con estas grandes arquitecturas chilenas, este proyecto fue expandiéndose y hoy en día es también una exposición, es también un catálogo y, por supuesto, este registro audiovisual conformado, que colecciona o que reúne a 15 fotógrafos diferentes que han hecho una selección, que le han dado una mirada distinta a estas arquitecturas y que nos han permitido acercarnos a ellas, no de la manera que quizás la conocíamos los arquitectos o los estudiosos de la arquitectura chilena, sino con otras miradas. Este proyecto, Invierno, Imágenes de la Arquitectura Contemporánea Chilena, surge desde el área de arquitectura del Ministerio para la Cultura, las Artes y el Patrimonio de Chile, liderado, editado, curado por Cristóbal Molina Baeza, quien en un trabajo sumamente acucioso ha seleccionó en su momento un equipo, un comité editorial con el cual se designaron las distintas obras que iban a formar parte de esta importante muestra, y también se eligieron 15 fotógrafos diferentes, fotógrafos no necesariamente de arquitectura, fotógrafos de paisaje, fotógrafos de arte, con la idea de precisamente darle otra mirada a estas arquitecturas. Además, el registro audiovisual, el documental que da origen a esta iniciativa, es un proyecto dirigido por José Luis Torres Leiva, que registró todo el momento en el que estos distintos fotógrafos visitaban estas obras, la manera en cómo estas arquitecturas cobraban vida en su día a día. Las arquitecturas que forman parte de la muestra además tienen o buscan ser de tipologías distintas, pero también de naturalezas distintas. Podemos encontrar en esta selección espacios públicos, edificios privados pero de uso colectivo, arquitecturas privadas, arquitecturas de paisaje, aisladas en un territorio y en unos paisajes fantásticos, que además se elige la época de invierno, en el invierno chileno, el invierno del sur del continente, por esa riqueza que se podía encontrar en las luces, en los contrastes, en las sombras, y con eso íbamos a tener una nueva lectura, una nueva mirada a estas arquitecturas, a estas grandes arquitecturas chilenas conocidas por todos, pero hoy vistas desde otra óptica a través del lente de distintos fotógrafos y de estos documentalistas. La arquitectura chilena, sobre todo desde los años 90, ha sido el parteaguas y quizá la mejor muestra de la arquitectura en todo el continente americano, en el momento en el que surge una nueva generación que se relaciona con el paisaje, que se relaciona con su propio lugar y olvida ya ese pasado postmoderno que había tenido generaciones anteriores. Y lo interesante de esta exposición, 30 años después de que iniciara ese parteaguas fundamental liderado por la arquitectura de Matías Klotz, la de Cruz, la de Smiljan Radic y otros arquitectos fundamentales del cambio de siglo, lo interesante es una nueva mirada de fotógrafos que no necesariamente son los típicos fotógrafos de arquitectura que muestran el edificio, que muestran sus fachadas, sino que de repente son rincones, de repente son reflejos, de repente son retazos de ese espacio que tiene unas características propias y que hace de la arquitectura chilena una de las más singulares de este momento a nivel global. Invierno nos presenta un recorrido por esas arquitecturas de los últimos 30 años. Esos proyectos con geometrías radicales, con grandes volúmenes,
con volúmenes con llenos y vacíos que nos presentan esas formas que se han constituido en referencias para dar a conocer alrededor del mundo la arquitectura chilena. Desde esas casas aisladas que forman parte o que se incorporan a esos paisajes andinos, hasta esas arquitecturas que se insertan en paisajes urbanos y que dialogan con el contexto que está a su alrededor. También presentamos o podemos observar proyectos de rehabilitación o de restauración, como puede ser el proyecto del Palacio Pereira, uno quizás de los más importantes espacios culturales que hoy tiene la ciudad de Santiago de Chile. La luz de invierno es fundamental y es lo que liga en buena medida toda la exposición. La luz más limpia, más clara y que permite exponer las distintas miradas de fotógrafos de distintas partes del mundo, los más destacados, desde Roland Halve de Alemania, Iwan Van holandés, algunos fotógrafos extraordinarios de Chile como Cristóbal Palma o los mismos Peso von Erickhausen, son los que nos ayudan a ver esa arquitectura en su clave absolutamente subjetiva. Y qué mejor pues, que ver el paisaje, que es el gran protagonista de la arquitectura chilena, una arquitectura que eventualmente se mimetiza, que forma parte del paisaje, como vemos que con algunos de estos proyectos en el que a veces la arquitectura es casi como una instalación temporal, a veces pasa desapercibida, en otros, como vemos en las inmediaciones del Papudo, es una arquitectura casi que se va esculpiendo en las mismas piedras, se va generando su propia definición, los recorridos, los muros, las escaleras recortadas entre las rocas existentes. La arquitectura de Chile la tenemos que entender siempre en esa clave. La arquitectura es paisaje.